clasificación, la genética, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y la prevención. El caso clínico se trata de un paciente escolar de 4 años y 2 meses de edad, de sexo masculino, de origen y procedencia Cali, quien asiste en compañía de su madre el 8 de septiembre de 2021 a consulta con especialista en inmunología. Su EPS es Cosalud del régimen subsidiado, la fuente de información son la historia clínica y la entrevista realizada a madre mediante visita domiciliaria que se realiza el 16 de octubre del presente año. El motivo de consulta es que el papá tiene una enfermedad hereditaria. La enfermedad actual es un cuadro clínico con presentación de un primer evento a los 2 años de edad, de edema sin fobia, sin prurito, sin urticaria, en mano izquierda con duración de 3 días. Posteriormente presenta un segundo evento hace un año con edema periocular izquierdo por 2 días. Ambos eventos se autolimitaron. 3 meses previos a la consulta presenta eventos de dolor y de distensión abdominal, vómito y diarrea con duración de 1 semana. No consultaron a urgencias y tampoco no ha presentado ningún otro evento. En cuanto a los antecedentes perinatales, su madre es de 28 años, grávida 2, para 2. La primera hija es su hermana de 10 años, el nacimiento fue a término, el parto fue intrahospitalario sin complicaciones, presentó ictericia neonatal, enfermedades previas niega, las hospitalizaciones al nacer por 5 días por ictericia. En cuanto al estado de vacunación es completo para la edad, los antecedentes quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos son negativos. Dentro de los antecedentes familiares es de destacar que el padre tiene angioedema hereditario diagnosticado, pero sin seguimiento médico. Su abuelo paterno falleció por la misma enfermedad a los 42 años y su hermana se encuentra sana. Vamos a hablar también pues un poco de la historia. Quinn publicó la primera descripción clínica detallada en 1882. Él describe el cuadro en 2 generaciones de la misma familia. 3 años más tarde, Strubing utilizó por primera vez el término angioedema para referirse a este trastorno y hacia 1888 Osler demostró su carácter hereditario y también el patrón de herencia autosómico dominante. En 1963, Donaldson y Evans describieron que su causa era una deficiencia heredada del inhibidor del AC1 estearasa. La definición de angioedema hereditario se define como el edema de piel o mucosas, incluidas las de los tractos respiratorio y gastrointestinal, de carácter autolimitado, que en la mayoría de los casos se resuelve en forma completa en menos de 72 horas. Ocurre por aumento de la permeabilidad de los capilares mucosos, submucosos, de las vénulas postcapilares, con la siguiente extravasación del plasma. Está como atrasado. En cuanto a la parte de angioedema hereditario, es un trastorno autosómico dominante que es de baja prevalencia. Está causado por la deficiencia de los niveles plasmáticos de la proteína C1 inhibidor o su disfunción. Se caracteriza por episodios recurrentes de edema subcutáneo o submucoso no pruriginoso que puede tener severas consecuencias, discapacitando y comprometiendo también la vida del paciente. En cuanto a la epidemiología, se considera una patología que es rara, representa aproximadamente el 2% de todas las causas de angioedema, se presenta en el 1 por 10.000 a 50.000 personas en todo el mundo, afecta a todas las razas, los sexos en iguales proporciones, aunque existe una predisposición mayor del sexo femenino a presentar cuadros más severos.
El diagnóstico se hace por lo general en la segunda y tercera década, pero los síntomas comienzan en la niñez y la adolescencia sin ser identificados, sobre todo cuando no hay antecedentes familiares. El diagnóstico es muy común que se retrase con una mediana de 1.4 a 8.5 años desde la aparición de los síntomas. Estos retrasos en el diagnóstico generan preocupación, ya que los pacientes que no son diagnosticados tienen un mayor riesgo de mortalidad por asfixia después de presentarse edema laringio. Muchas veces pues las personas afectadas y los médicos no son conscientes pues de la naturaleza potencial mortal de estos ataques y de la importancia del tratamiento adecuado. Los diagnósticos erróneos contribuyen a retrasos en el diagnóstico, dan lugar a tratamientos innecesarios, lo que aumenta el riesgo de muerte y también afecta la calidad de vida. Es importante tener en cuenta que una mayor conciencia del angioedema hereditario, de sus síntomas, sus diagnósticos diferenciales y el tratamiento es crucial entre los médicos para evitar pues, esos retrasos. En cuanto a la clasificación, debemos clínicamente separar los angioedemas que son con abones y los que son sin abones. En los angioedemas sin abones, a su vez ellos se dividen en adquiridos y en hereditarios. En el adquirido pesa importancia, por ejemplo, la respuesta a los antihistamínicos, a la respuesta a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, entre otros. En el hereditario se subdivide en angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor y en el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, que es en lo que nos vamos a centrar en la presente charla. El angioedema hereditario se ha clasificado en 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el antes llamado tipo 3, que es un término que es obsoleto. Ahora es denominado el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. Los tipo 1 y 2 son un tipo de angioedema con deficiencia de C1 inhibidor. El 1 es el que se presenta en el 80% de los casos aproximadamente y se caracteriza por una disminución de los niveles de C1 inhibidor en la sangre. El tipo 2 corresponde al 20% de los casos aproximadamente. Los niveles de C1 inhibidor son normales o incluso pueden estar elevados, pero la función es anormal. En el último tipo que les comentaba, vemos que se presenta aproximadamente en el 20% de los casos en Europa, pero por razones que no están claras es extremadamente pues, raro en Estados Unidos. Bueno, el angioma hereditario con C1 normal tiene una presentación clínica que es similar a los tipos 1 y 2, pero no se debe a deficiencia o una alteración funcional de C1 inhibidor. Es decir, que el C1 inhibidor está normal a diferencia del tipo 1 y el tipo 2. En esta gráfica podemos ver cómo el angioedema hereditario se puede dividir ampliamente en 2 tipos fundamentales. En el angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor y el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. A su vez, como veíamos en la anterior diapositiva, el angioedema hereditario con deficiencia C1 se divide en 2 subtipos. El tipo 1, que se caracteriza por niveles deficientes de la proteína C1 inhibidor y su función, y el tipo 2, que tiene el nivel normal de la proteína, pero es disfuncional, lo que pues, resulta en una disminución funcional de la actividad del C1 inhibidor. Tanto el tipo 1 como el tipo 2 son causados por mutaciones en el gen que lo codifica, que es el SERPINC1. El angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, que es la parte de la gráfica que se ve a la derecha,
se describió por primera vez en el año 2000. No se entiende también como el angiodema hereditario por deficiencia de C1 inhibidor. No vamos pues a ahondar mucho en este tipo de angiodema porque no es el objetivo de la charla. Solo les voy a dar pues alguna información pues de estos subtipos. El angiodema hereditario del factor 12 de coagulación se debe pues precisamente a una alteración en el gen que codifica este gen, el gen de la coagulación. El angiodema hereditario PLG se debe a mutaciones en el PLG, que es el gen que codifica el plasminógeno. El angiodema hereditario ANGPT1 se debe a mutaciones en el gen que codifica la angiopoyetina 1. El angiodema hereditario KNG1 se debe a una mutación del gen del cininógeno 1. Y el angiodema hereditario, pues que es desconocido, es uno que aún no se ha definido la mutación que es responsable. La importancia pues de esto radica en que algunas personas pueden tener el C1 inhibidor normal y aún así tener la enfermedad y no necesariamente clasificar dentro de las adquiridas, sino que también pues tienen origen genético. En esta gráfica vemos la clasificación de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas del 2019. Para esta clasificación, el comité de expertos de esta unión propone cada 2 años una clasificación fenotípica de los trastornos de los errores innatos de la inmunidad, lo que facilita pues la investigación, el diagnóstico de estas condiciones en todo el mundo. Esta clasificación la han organizado en 10 tablas, en cada una de los cuales los grupos que están ahí contenidos comparten una patogenia determinada, características clínicas de laboratorio. Teniendo en cuenta esto, el angiodema hereditario se encuentra clasificado en el grupo 8, dentro de las deficiencias del complemento, dentro de los errores innatos de la humanidad, como en el circulito pues que está ahí subrayando. En cuanto a la genética, el angiodema hereditario es un trastorno autosómico dominante que está causado por disminución en los niveles plasmáticos o en la función de la proteína del C1 inhibidor debido a la mutación en uno de los 2 alelos del gen que codifica para el C1 inhibidor que se denomina el SERPINC1, está ubicado en el cromosoma 11, dando como resultado un inhibidor de la esterasa de C1 deficiente o disfuncional, lo que conduce a una sobreproducción de bradicininina. Como se mencionó previamente, se han descrito principalmente 2 tipos de angiodema hereditario, con deficiencia de C1 inhibidor y con C1 inhibidor normal. La posición de la mutación dentro del gen determina qué tipo de angiodema va a resultar. El grupo con deficiencia de C1 inhibidor se subdivide en 2 subtipos. El tipo 1, que como ya mencioné, es la mayoría, es en el 80-85% de los casos, y que está dado porque están disminuidas las concentraciones de la proteína C1 inhibidor. En la mutación se produce en todo el gen, da como resultado una proteína que es anormal, con disminución en los niveles de C1, tanto antigénico como funcional. Mientras que en el tipo 2, la mutación se encuentra generalmente en la sustitución de un único aminoácido, que se encuentra principalmente en el exón 8. Y en esta, los niveles séricos están relativamente normales o pueden estar aumentados, pero son disfuncionales. Aunque es una patología que es principalmente heredada, aproximadamente en el 50% de los casos, la ausencia de antecedentes familiares no descarta su diagnóstico, debido a que se estima que en el 20 a 25% de los pacientes la mutación puede aparecer de forma espontánea. En la actualidad se han identificado más de 300 mutaciones diferentes en el gen C1 inhibidor en pacientes que presentan angiodema hereditario. En cuanto a la fisiopatología,
se presenta como consecuencia de un déficit cuantitativo, es decir, en la concentración, o cualitativo, es decir, también es funcional, de una proteína de 478 aminoácidos, que es perteneciente a la familia de los inhibidores de las proteasas de serina, llamada inhibidor de C1 esterasa, que es del que estamos hablando. El déficit funcional y cuantitativo se debe a mutaciones a lo largo del gen SERPING1, como ya se los había dicho, lo cual va a resultar en un plegamiento anormal de la proteína que evita que ésta sea secretada eficientemente. El C1 inhibidor es sintetizado principalmente por hepatocitos, es un regulador negativo de la calicreína, que como recordaremos es una enzima del sistema de contacto que escinde el cininógeno de alto peso molecular generando bredicinina, que es el mediador y el responsable del angioedema debido a su papel en el incremento de la permeabilidad y también del edema de tejido subcutáneo y también de mucosa. El C1 inhibidor regula la actividad de las proteasas del complemento C1R y C1S y también del factor de Hagemann o el factor de coagulación 12 e inhibe la plasmina y el factor de coagulación 12A. Debido a la gran variedad de sustratos de esta estearasa, su ausencia o la disminución de su actividad enzimática resultan en la activación no controlada de la vía clásica, del complemento y del sistema de calicreína. Y por lo tanto, se van a generar bajos niveles séricos del factor C4 del complemento. Y esto se ha usado como marcador para identificar esta condición. Bueno, en esta gráfica vamos a ver como en 3 puntos en que el C1 inhibidor puede actuar. Él inhibe diferentes proteínas, entonces como la calicreína, la proteína del complemento C1 activado, el factor 12 de la coagulación. Al haber un déficit, sea cuantitativo o sea funcional del C1 inhibidor, se pierde esa regulación negativa que normalmente ejerce. Bueno, entonces vamos en la primera gráfica a la izquierda, vamos a hablar pues que las quininas son péptidos de bajo peso molecular que intervienen en procesos inflamatorios. Ellas tienen capacidad de activar células endoteliales y con ello pues también generan vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular, producción de óxido nítrico. Es decir, pues estimulan la inflamación. Y la bradiquinina es la sustancia vasoactiva que es más característica de este grupo. La bradiquinina se genera por 2 componentes, una enzima pues tisular, la calicreína, y el sustrato plasmático que ya había mencionado, que es el quininógeno de bajo peso molecular, como lo vemos en la primera imagen de la izquierda. La calicreína se secreta en muchos tejidos del organismo, pero hay algunos que la producen en mayor cantidad, como los tejidos glandulares, el riñón y el pulmón. Esta enzima es procesada intracelularmente por un precursor, que es la precalicreína. Que es la que se usa para producir la calicreína tisular. La calicreína es secretada y ella actúa sobre el quininógeno de bajo peso molecular, escindiéndolo hasta formar la bradiquinina, que es el principal mediador del angioedema hereditario, dado que su incremento estimula el receptor de la bradiquinina 2, lo que ocasiona, como vemos en la imagen, que el C1 inhibidor actúa en la vía del contacto por inhibición de la unión de la calicreína al quininógeno de alto peso molecular, impidiendo pues que esta última se vaya a convertir en bradiquinina. También el C1 inhibidor, como su nombre lo indica, él bloquea la activación del primer componente de la vía clásica del complemento, la C1 esterasa. Esta C1 esterasa circula por todo el torrente sanguíneo de forma inactiva y es activada durante procesos inmunológicos.
La función es que inicia la activación de la cascada del complemento, escindiendo proteínas de la vía clásica, como el C4 y C2. La C1 esterasa es un complejo que está formado por tres componentes, por C1Q, C1R y C1S. El C1 inhibidor es el principal regulador de la actividad de las fracciones C1R y C1S del complemento, controlando tanto la activación como la inhibición de la fracción C1Q. Este complejo es inestable en deficiencia de C1 inhibidor, de tal manera que C1R se va a autoactivar, conduciendo a la activación de C1S, que a su vez se escinde y activa C4. Esta es la razón por la que en el 95% de los pacientes que presentan angioedema hereditario se pueden hallar niveles séricos bajos de C4, incluso pues estando asintomáticos, por lo que sirve de tamizaje. Los pacientes con deficiencia de C1 inhibidor presentan niveles de C2 y C4 notoriamente disminuidos durante los ataques de angioedema. Por último, como vemos en la imagen que está a la derecha, también tiene efecto en la vía fibrinolítica al inhibir la actividad del factor 12 activado, que tiene como función la conversión de la precalicreína a la calicreína y también de plasminógeno a plasmina. También disminuye la conversión de plasmina a productos de degradación de fibrina. Que al estar disminuido el C1 inhibidor se produce un aumento en la degradación de fibrina. Aquí vemos otro esquema en el que se presenta la activación del sistema de contacto, que comienza con la activación del factor 12. El factor 12 activado convierte la precalicreína plasmática en calicreína. La calicreína escinde el cininógeno de alto peso molecular para producir bradiquinina. La bradiquinina produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular, lo que finalmente se produce el angioedema. Por su parte, el sistema fibrinolítico también puede conducir a la producción de bradicinina y a la fuga vascular a través de la activación del factor 12 por la plasmina. La calicreína regula el sistema fibrinolítico al escindir el activador de plasminógeno pruroquinasa en un activador del plasminógeno de tipo uroquinasa, lo que va a producir la activación del plasminógeno a plasmina. El C1 inhibidor regula estas vías mediante inhibición, que son las cruces en negrita que se ve ahí. Cuando hay deficiencia de C1 inhibidor, se va a producir un descontrol de estas vías con un aumento de la bradicinina y también de la fibrinólisis. En síntesis, el angioedema hereditario es causada por mutaciones en el gen SERPINC1, que da como resultado un C1 inhibidor deficiente o disfuncional que va a llevar a la sobreproducción de bradicinina. Bueno, entonces, mientras el angioedema mediado por histamina es causado por la degranulación de mastocitos, que conduce a la liberación de mediadores, incluida la histamina, el angioedema que es mediado por bradicinina se produce después de la activación del sistema de contacto, lo que produce conduce a una producción excesiva de bradicinina, como les explicaba anteriormente. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver las principales características de cada uno de estos edemas y así poderlos diferenciar mejor. Entonces, el angioedema que es mediado por histamina puede o no estar la urticaria y el prurito, dura alrededor de 24 a 48 horas sin tratamiento, tiene una buena respuesta a los esteroides y a los antihistamínicos. La mayoría son espontáneos, sin desencadenante directo. Una minoría son causados por una alergia y se asocian a características de anafilaxia, que por ejemplo incluye el broncoespasmo, la obstrucción rápida de las vías aéreas superiores o vasodilatación con una hipotensión secundaria. Por otro lado, en el angioedema que es mediado por bradicinina, se tienen las siguientes características. Se produce por activación del sistema de contacto, que conduce a una producción excesiva de bradicinina,
no es punzante ni tampoco pruriginoso, no hay ronchas ni tampoco broncoconstricción, tiene una duración máxima de 5 días y no hay respuesta a los antihistamínicos ni tampoco a los esteroides. En este cuadro se resume lo que se dijo anteriormente. El angioedema hereditario, que es mediado por bradicinina, tiene mayor tiempo de duración, se presenta sin urticaria, sin prurito, no hay respuesta a la histamina ni tampoco a los esteroides. Ahora vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas. El angioedema hereditario se manifiesta clínicamente por episodios recurrentes de edema subcutáneo o submucoso localizado. Los sistemas que más comúnmente se afectan son la piel, las vías respiratorias superiores, el aparato gastrointestinal, en menor proporción los genitales y las extremidades. Siendo la afectación cutánea la localización más frecuente del edema, se presenta en 91% de los pacientes, seguida en frecuencia por los ataques abdominales en un 73% y en el edema de la vía aérea superior en un 48%. Viendo por episodios, casi todos los episodios consisten en inflamación de piel y ataques abdominales. Eso más o menos en un 96%. Y viéndolo también por episodio, los eventos laringeos son raros, constituyen más o menos el 0.9%, pero son mortales, son potencialmente mortales. La mayoría de los ataques se van a producir de forma espontánea, pero se han identificado varios factores desencadenantes, incluidos el trauma local, las enfermedades infecciosas, el estrés emocional. La frecuencia de estos ataques varía mucho de un paciente a otro. Algunos son asintomáticos y otros tienen ataques con mayor frecuencia. Los síntomas clínicos del angioedema hereditario a menudo se manifiestan en la primera década de la vida y por lo general antes del final de la segunda década. Los ataques de angioedema hereditario suelen ir precedidos de un prodromo, como por ejemplo fatiga, malestar, cambios de humor, dolores articulares, musculares, náuseas, sed, o también del eritema marginal. Esto se presenta en el 42 al 58% de los pacientes con angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor. Un tercio de los pacientes puede desarrollar una erupción eritematosa no pruriginosa, similar a un mapa, como se ve en la imagen, que es el eritema marginatum. Este puede preceder o acompañar el angioedema, aunque también puede ocurrir de forma independiente. Es importante que diferenciemos el eritema marginal de la urticaria. Como vemos en la imagen, el eritema marginado es plano, sin edema de tejido, no hay elevación de la piel, no hay prurito y no tiene bordes regulares como los de las ronchas. Ahora vamos a hablar un poco del edema subcutáneo. Este se presenta sin fobia, es no pruriginoso, se presenta sin urticaria, sin abones. Por lo general se resuelve en 2 a 5 días. El edema subcutáneo de las extremidades es el que es a menudo el sitio de inflamación que es más temprano y más común en los niños. El edema subcutáneo es una causa importante de ausentismo escolar. Puede afectar el progreso del niño en el colegio, en la práctica de deportes y otras actividades diarias. Los ataques abdominales pueden causar un dolor insoportable como resultado de la obstrucción intestinal o del edema visceral y a menudo conducen a cirugías innecesarias. Este también se presenta como un edema submucoso, es decir, edema de la pared intestinal. También los síntomas relacionados con ese dolor abdominal tipo cólico se pueden acompañar de náuseas, vómito, diarrea
que se puede presentar más o menos en el 80-90% en la población de pacientes pediátricos. Debido a que el dolor abdominal es frecuente en la población pediátrica general, es importante pues hacer un diagnóstico diferencial que incluye pues una amplia gama de patologías, apendicitis, linfadenitis mesentérica, una intususcepción, ovarios poliquísticos, torsión ovárica, pues entre otras enfermedades. En cuanto a los ataques laringios, la complicación más temida es el edema laringio. Tiene el potencial de comprometer la vida, provocar la muerte por asfixia. Su incidencia se encuentra en alrededor del 50%, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 40% en aquellos que no son tratados. Los pacientes con edema laringio pueden presentar síntomas que incluyen disfagia, sensación de rigidez, disnea, afonía. Ese edema de las vías respiratorias superior por lo general se presenta por primera vez entre los 11 y los 45 años, con una edad promedio de 26 años. El edema laringio que más tempranamente se ha registrado ha sido a los 3 años de edad. Pues en la literatura encontré que la muerte por asfixia es menos común en pacientes pediátricos con angioedema hereditario con C1 inhibidor, aunque se necesita menos inflamación para asfixiar en niños pequeños, y esto es debido al diámetro más reducido de las vías respiratorias superiores. El diagnóstico diferencial en pediatría incluye reacciones alérgicas a los alimentos, croup, aspiración de cuerpo extraño, epiglotitis aguda, entre otros. Es importante que recordemos que el edema laringio se asocia con un riesgo significativo de asfixia en pacientes que son no diagnosticados o mal diagnosticados, y es la causa de muertes que se relaciona con angioedema hereditario. Los ataques de angioedema hereditario tienen un impacto sustancial en el bienestar personal, social, profesional, mental de los pacientes. Puede impedir que los pacientes caminen, realicen tareas diarias, salgan de la casa, asistan a eventos sociales, familiares, al colegio, al trabajo, participen en actividades, en deportes, realicen actividades recreativas. A largo plazo, los ataques dificultan el progreso profesional y educativo como resultado del ausentismo, la reducción de la productividad, pérdida de oportunidades también. Los pacientes a menudo ellos viven con un temor constante de sufrir un ataque con posibilidad de asfixia, y ellos por esta razón presentan altos niveles de ansiedad y depresión. Es importante que recordemos que la carga de angioedema hereditario no solo va a afectar la calidad de vida de los pacientes, sino que también afecta a la familia y a los cuidadores. Bueno, hasta allí quiero hacer una intervención. Sí, señora. Yo creo que esta parte de las manifestaciones clínicas les tiene que quedar a todos muy claras. Ustedes van a enfrentarse en su vida, en su práctica diaria de manera frecuente a pacientes con urticaria y angioedema o con angioedema sin urticaria. El diferenciar y el identificar si el paciente tiene riesgo o no de tener un angioedema hereditario va a estar en manos de ustedes como pediatras, porque ustedes van a hacer el primer contacto de estos pacientes. La realidad es que yo tengo, en este momento tengo 3 familias con diagnóstico de angioedema hereditario, y los que son adultos, adolescentes, han tenido manifestaciones desde su infancia, con diagnósticos muy tardíos, en manos de diferentes tipos de especialistas, sin llegar al diagnóstico, y obviamente afectó de manera importante su calidad de vida. Hasta allí, Marcelita, ¿estás por allí? Sí, Doc, por acá estoy. Bueno, Marce, explícame con lo que acabaste de escuchar y lo que ya hemos revisado juntas y en todas las clases que hemos tenido, ¿cómo diferencias un angioedema histaminérgico de un angioedema hereditario? Dame 4 características.
Bueno, el histaminérgico se acompaña pues también de lesiones pruriginosas. ¿Urticaria? ¿En qué Ajá, porcentaje? urticaria, sí, prurito. ¿En qué porcentaje se te presenta una urticaria sin angioedema? Eso lo vimos. Sí, vimos que casi un 30% de los... 20 a 30%. Un 20% puede presentarse solo con angioedema y ser urticaria. Sí, ¿Ok? señora. Ok, luego a uno. Urticaria. Los angioedemas hereditarios no hacen abones, ronchas y no es pruriginoso. Pueden hacer lesiones como las que presentó Jenny, como un eritema marginado, pero eso no son ronchas sobrelevados, no hay edema que ocasione como tal un abono. Esa es la primera. Otra diferencia. También que resuelve la urticaria, el angioedema histaminérgico, resuelve al realizarle manejo con antihistamínico o glucocorticoides. Okay. Y en cambio el angioedema recurrente no responde. Listo, otra. El angioedema recurrente tiene historial familiar. O sea, No en todos los casos, como lo dijo ahorita Jenny, en un 20 hasta un 30% pueden no tener, pero pudiera tener historia familiar, entonces también tienen que interrogarla. Otro. Puede el tiempo también, porque pues Sí. son minutos en la histaminérgica, mientras que decía Jenny que en la de bradicinina pueden ser horas. Pueden ser días. En realidad, un angioedema hereditario nunca se les resuelve en 24 horas. Entonces, ese es un punto importante. Si la mamá les dice, no, es que le di la loratadina y ya, eso le empezó en la mañana y en la tarde ya no tenía nada. Eso es un angioedema histaminérgico, claramente. Entonces, el tiempo de evolución. Al contrario, si le duró 3, 4 días y no resolvía con tratamiento, ustedes ya eso lo consideran como un dato de alarma. Y hay otro importantísimo que ya dijo que se presentan más del 90% y ahí está escrito, ¿no? El dolor. El dolor abdominal. El dolor abdominal. De hecho, todos los adolescentes adultos que tengo tuvieron crisis abdominales. Algunos operados, laparoscopías diagnósticas y abren y lo que encuentran es edema intestinal sin encontrar ninguna causa del dolor abdominal. Y líquido libre en cavidad por el proceso inflamatorio. Acuérdense que es una respuesta inflamatoria de mucosas, hay líquido por toda parte. Y esos dolores abdominales son recurrentes, les pueden causar bajo peso, alteraciones de la alimentación, también se asocian con eventos de diarrea. Entonces son niños que tienen problemas gastrointestinales por estos eventos de dolor abdominal recurrente. Yo creo que con eso les queda a usted claro en quiénes sospechar este tipo de enfermedad, que es rara, que ya vieron que es menos del 2% de los pacientes que van a tener con angioedema. El resto va a ser un angioedema histaminérgico. Y la otra forma es que si ustedes tienen un paciente que consulta con eventos recurrentes 2, 3 veces por mes, póngale un tratamiento con antihistamínico a una buena dosis y evalúen en 2, 3 meses si el paciente no vuelve a hacer eventos usando el antihistamínico. Eso es una respuesta positiva al tratamiento. Entonces el paciente tiene un angioedema histaminérgico. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahora sí sigamos. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, se debe realizar una historia clínica detallada. Debe sospecharse el angioedema hereditario tipo 1, tipo 2, es decir, el que tiene deficiencia de S1 inhibidor, cuando el paciente presenta una historia de angioedema recurrente, especialmente por lo que dice la doc, que si no hay urticaria, si no hay abones. Esta sospecha se incrementa si el paciente informa historia familiar de angioedema, que no siempre está presente pues, en todos los casos, es algo que puede o no puede estar. El comienzo de los síntomas en la infancia o la adolescencia, ataques de dolor abdominal recurrente, la aparición de edema de las vías aéreas superiores,
También la presencia de signos o síntomas prodrómicos antes de la hinchazón, la falta de respuesta a antihistamínicos, esteroides o también epinefrina. Y pues lo que ahorita la doctora nos resaltaba, pues que no se pueden olvidar las características si se trata de un angioedema alérgico o no alérgico, al ser pues no mediado por histamina o si es mediado por bradicinina. Eso, el término no es angioedema alérgico, es histaminérgico. Ah, qué pena, doctora. Ante la sospecha clínica de angioedema hereditario, se deben realizar los siguientes estudios de laboratorio. Se debe hacer una cuantificación de niveles de C4 para screening, ya que se encuentra disminuido en el angioedema hereditario tipo 1. Y también la cuantificación de C1 antigénico, o sea, el cuantitativo, y también el funcional. Tanto los niveles de C4 como la determinación de los niveles de C1, inhibidor cuantitativo y funcional, deben estar disminuidos en 2 determinaciones separadas de 1 a 3 meses para así poder confirmar el diagnóstico. La especificidad es del 98 al 100% y el valor predictivo negativo es más o menos del 96%. No se recomienda realizar el screening en niños menores de 1 año por el riesgo de falsos negativos. Es decir, que si el nivel de C4 se encuentra disminuido, se deberán realizar 2 determinaciones separadas entre 1 y 3 meses entre sí del inhibidor cuantitativo y funcional. Ambos van a estar disminuidos en el tipo 1, mientras que en el tipo 2 pues van a estar normales aumentados y el que va a estar disminuido es el funcional. En el caso pues clínico encontramos que para el 20 de julio de 2019 le fueron tomadas C1 inhibidor que se encontraba bajo, al igual que el C1 inhibidor funcional y el C4 del complemento. Posteriormente tiene otra medición de C4 para el 8 de abril de este año que también se encuentra bajo, y ya con esto se hace el diagnóstico de angioedema hereditario tipo 1. En este flujograma encontramos que podemos sospechar angioedema hereditario en pacientes con angioedema recurrente o que tengan historia de malaringio o historia familiar de angioedema. Se toman los niveles de C1 inhibidor funcional, el C1 inhibidor cuantitativo y de C4. Si los 3 están disminuidos, como en el primer cuadro hacia la izquierda, hablamos de un angioedema hereditario tipo 1. Si el C1 inhibidor funcional y el C4 están disminuidos, pero el C1 inhibidor cuantitativo está normal o aumentado, vamos a hablar de angioedema tipo 2. Y por último, si estos 3 parámetros, el C1 inhibidor funcional, el cuantitativo y el C4 están normales, pues vamos a hablar de un angioedema hereditario con C1 normal, pues que no es como el abordaje de esta charla. Ahora pues vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico en pediatría. El diagnóstico de la deficiencia de C1 inhibidor en el paciente pediátrico con historia familiar positiva para angioedema hereditario con C1 inhibidor. Si se ha detectado una mutación en la familia y la prueba está disponible, entonces se puede hacer análisis del ADN de la sangre del cordón umbilical o de sangre periférica. En el neonato se pueden medir niveles de C1 inhibidor funcionales y antigénicos C4 en sangre de cordón umbilical y se repiten luego de 1 año de edad. En el infante se pueden medir niveles de C1 funcionales y antigénicos C4 en sangre periférica y también se puede repetir al año de edad. Se debe considerar que el paciente pediátrico ha heredado la deficiencia de C1 inhibidor hasta que el diagnóstico de angioedema hereditario por deficiencia de C1 inhibidor se ha registrado en 2 pruebas separadas, con la segunda realizada después de 1 año de edad. Se debe considerar que los recién nacidos que son asintomáticos o los lactantes con antecedentes familiares de angioedema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor
tienen deficiencia hereditaria de C1 inhibidor hasta que el diagnóstico sea descartado. Las pruebas de los niveles antigénicos y funcionales de C1 inhibidor son útiles para hacer el diagnóstico de angiodema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor independiente de la edad del paciente. Pero los niveles bajos de C4 menores de 1 año no son diagnósticos para angiodema hereditario con inhibidor de C1. Esto es debido a que los niveles de C1 inhibidor son normales o incluso elevados de 1 a 5 años en comparación con los adultos. Pero antes del primer año, los niveles de C1 cuantitativo y funcional pueden ser más bajos que en los adultos, siendo los niveles más bajos en la sangre de cordón, por eso es que se repite la prueba en el año de edad. Los niveles de sangre de cordón umbilical, tanto antigénicos como funcionales de C1 inhibidor, corresponde más o menos al 70% en el caso del antigénico cuantitativo y más o menos a un 61% en el caso del funcional, de los valores que van a tener los adultos y van a aumentar a los niveles normales de los adultos cuando el niño cumple la edad de 1 año. En los recién nacidos y los lactantes menores de 1 año, tanto el nivel antigénico de C1 inhibidor como la actividad funcional son bajos en los pacientes con angiodema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor, la que es tipo 1, y están dentro del rango normal en pacientes sin angiodema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor. Es decir, que tienen el angiodema hereditario con C1 normal. Sin embargo, en los menores de 1 año, los niveles de C4 también suelen estar bajos en pacientes que no tienen angiodema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor. O sea que el angiodema hereditario con C1 inhibidor es normal, dado que lo usual es que C4 sea normal en estos casos. En síntesis, pues a lo que me refiero es que en caso de que el angiodema hereditario con C1 normal, los niveles de los 3 parámetros, el cuantitativo, el funcional y los C4 son normales, pero en el menor de 1 año está disminuido C4 fisiológicamente. Si los niveles antigénicos y funcionales de C1 inhibidor son normales en un recién nacido o un lactante, el diagnóstico de angiodema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor es poco probable. En esos casos se recomienda la confirmación después de 1 año de edad. Sí. En caso de que los niveles funcionales o antigénicos de C1 inhibidor son bajos, en el recién nacido o en el lactante con sospecha de angiodema hereditario inhibidor por C1, lo que se sugiere es repetir la prueba después de 1 año de edad. O sea que avanza, sintetiza un poco que nos faltan. Señora. Sintetiza un poco que nos faltan 10 minutos, ¿sí? Bueno, entonces el diagnóstico final requiere al menos de 2 resultados de detección de angiodema hereditario que coincidan con la prueba realizada después del año de edad. Ahora vamos a ver el diagnóstico de angiodema hereditario con deficiencia de C1 inhibidor en el paciente pediátrico con angiodema, pero de etiología desconocida que tiene historia familiar positiva o negativa. Inicialmente se mide el nivel funcional y antigénico de C1 inhibidor y de C4. Si el screen es positivo, es decir, que el C1 inhibidor funcional y el antigénico son bajos, también pues además de ser bajo C4, es un angiodema tipo 1. Se debe repetir la prueba en 3 meses para confirmar y repetir luego del año de edad. Y también pues se debe hacer el screen en pacientes, en parientes que son de primer grado y considerar el análisis de ADN. Por otro lado, si el screen es negativo, el angiodema hereditario con C1 inhibidor es excluido, pero no se excluye el que tiene función normal de C1 inhibidor, pero este es muy raro en paciente pediátrico. En cuanto al tratamiento del angiodema hereditario de los tipos 1 y 2 con deficiencia de C1 inhibidor, tiene 3 aspectos fundamentales: el manejo del ataque agudo, la profilaxis a corto y largo plazo y la educación del paciente y su familia. Estos los vamos a ver pues uno a uno.
El tratamiento agudo y profiláctico son importantes para prevenir o minimizar el número y la severidad de los ataques. El manejo del ataque agudo tiene 3 indicaciones: que haya compromiso de la vía aérea superior, el dolor abdominal incapacitante o que presenten síntomas severos en otras localizaciones. Dado que los ataques agudos suceden pese a la profilaxis, se recomienda que cada paciente tenga un plan de acción para el tratamiento de estos ataques, idealmente a través de la autoadministración. Los objetivos del tratamiento agudo son minimizar la morbilidad y también prevenir la morbilidad. Hay 4 grupos para el manejo del ataque agudo. El primero es el concentrado de C1 inhibidor, el recombinante, el antagonista de receptor beta 2 de bradiquinina y el plasma fresco congelado. El concentrado de C1 inhibidor, ya sea derivado de plasma o recombinante, lo que hace es reemplazar la proteína C1 inhibidor deficiente o disfuncional y por lo tanto va a regular la producción de bradicinina mediante la inhibición del sistema de contacto. Los dos, tanto el inhibidor de C1 derivado del plasma como el recombinante, son eficaces, son bien tolerados en el manejo de ataques agudos. Actualmente hay 2 concentrados de C1 inhibidor derivado del plasma, entre ellos está el Berinert y un C1 inhibidor recombinante como el Ruconest. Pero lastimosamente en el medio pues no contamos con estos medicamentos. El Icatibant es un inhibidor del receptor de bradicinina beta 2, se utiliza para la terapia de los ataques de angioedema hereditario. Este se aprobó por la FDA en agosto de 2011. El Ecalantide, es un inhibidor de la calicreína, ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de ataques agudos. Este sí tiene algo que es que tiene que ser bajo supervisión médica, debido a que tiene pues reacciones anafilácticas, mientras que los otros tratamientos que están disponibles para la autoadministración pues no lo han presentado. La hipersensibilidad, incluida anafilaxia, se ha presentado en cerca del 3% de los tratamientos y no se han reportado muertes. El tiempo de comienzo en que empieza pues, a ejercer respuesta al tratamiento es en promedio de 1 hora y es similar para todos los manejos. En Colombia se cuenta con el Icatibant y el Ecalantide. Otra opción para el manejo de estos eventos agudos es el plasma fresco congelado, con riesgo por tener factores de coagulación que pueden incrementar la crisis, pero es la alternativa cuando hay riesgo de muerte. El plasma fresco congelado contiene el inhibidor de C1 y varios estudios pues, han reportado beneficio con su uso en las crisis agudas ocasionadas por angioedema hereditario, pero el uso es controvertido porque contiene proteínas del sistema del complemento y esto puede pues, proporcionar el sustrato para la generación adicional de bradicinina, lo que puede ocasionar exacerbar los síntomas. En esta diapositiva encontramos las dosis, entre las que se van a destacar las del Icatibant y de la Ecalantide, que son los que se disponen. La dosis del Icatibant es de 30 miligramos subcutáneo o 3 mililitros en la región abdominal. Dani, ¿sí? Sigue con esa diapositiva, ya no alcanzamos a hablar de las dosis, para que puedas terminar. Listo. En cuanto a la profilaxis terapéutica, incluye profilaxis a corto plazo, que se da antes de que se produzcan los eventos que tienen mayor riesgo de precipitar un ataque, y también está la profilaxis a largo plazo, que se usa para prevenir ataques a largo plazo. Para la profilaxis a largo plazo es de tener en cuenta la gravedad de la enfermedad, la frecuencia de la crisis, la calidad de vida del paciente, la disponibilidad de los recursos y la accesibilidad a la medicación específica, la imposibilidad de lograr un control adecuado con tratamiento a libre demanda. En cuanto a la profilaxis a corto plazo, se realiza en casos como los siguientes: antes de una cirugía, sobre todo si es dental o intraoral, en casos de intubación endotraqueal, en procedimientos que son endoscópicos. En cuanto a la profilaxis para procedimientos,
En la extracción dentaria se ha encontrado que en más de un tercio de los pacientes sin profilaxis pueden desarrollar angioedema local, el 75% en las primeras 24 horas y el 50% en las siguientes 10 horas, y por lo que es importante administrar la profilaxis lo más cercano al procedimiento posible. Cuando está disponible se puede administrar el concentrado inhibidor de C1, 20 unidades kilo, también el plasma fresco congelado, pues que como dijimos no es tan seguro, y también se pueden administrar derivados de andrógenos, entre ellos el danazol, debido a que estos medicamentos hacen que se eleven los niveles plasmáticos del C1 inhibidor. Estos andrógenos se aplican 5 días previos al procedimiento y 2 a 3 días luego del procedimiento, y la dosis es 5 miligramos kilo día. La profilaxis a largo plazo tiene como objetivo la prevención o atenuación de las crisis para minimizar el impacto del angioedema hereditario en la calidad de la vida de los pacientes. Su indicación está dada en sintomáticos severos. Se puede usar el C1 inhibidor derivado del plasma, como el Berinet. También está la opción de los andrógenos, como el danazol, que se ha utilizado eficazmente en pediatría de dosis de 2.5 miligramos kilo día. No se deben exceder los 200 miligramos diarios. El tratamiento se debe iniciar con 2.5 miligramos kilo día y aumentar lentamente cada 2 semanas hasta que se supriman los síntomas. También está la opción de los antifibrinolíticos, como en el caso del ácido tranexámico, que ejercen su acción en el angioedema porque ellos inhiben la conversión de plasminógeno a plasmina, bloqueando la disolución de coágulos. La dosis es de 30 a 50 miligramos kilo, máximo 6 gramos al día, y se dividen en 2 a 3 dosis. También, bueno, entonces en esta parte vamos a hablar acerca de la prevención, debido a que los pacientes con la enfermedad pueden recibir tratamientos con productos de origen plasmáticos y que la influenza puede desencadenar episodios de angioedema. Se recomienda vacunación, principalmente frente a hepatitis B y la influenza. También se debe evitar anticonceptivos orales combinados, dado que por los estrógenos que ellos contienen pueden desencadenar una crisis. Se recomiendan los anticonceptivos que contienen solamente progesterona. También se deben evitar todos los tipos de desencadenantes como actividades físicas, traumas mecánicos, el estrés. Ya para volver a nuestro caso clínico, el tratamiento farmacológico que se le dio al paciente fue el icativan, el antagonista de receptor beta 2 de bradiquinina, para el caso de ataque agudo, la dosis fue de 30 miligramos subcutáneo y con la indicación de repetir a 6 horas si es necesario. Como hasta el momento el niño no ha presentado eventos muy aislados, no requirió profilaxis. También se dan las medidas preventivas para evitar todo aquello que le puede desencadenar una crisis de angioedema. Se le indica también control en un mes para la vigilancia de la enfermedad. Se dan recomendaciones para consultar por urgencias, como en el caso de que se presente un evento que comprometa la vía aérea superior. También se le brindó asesoría genética, en el que también le dan recomendaciones para evitar desencadenantes, como se puede ver en la imagen. Y por último, el mensaje que les queremos dar es que todo paciente que tenga angioedema recurrente, que no resuelva con antihistamínicos, corticoides o epinefrina y que tenga una duración de más de 72 horas o que se asocie a otros síntomas como distensión abdominal o vómito, se le debe estudiar angioedema hereditario, así no tenga antecedente familiar. Muchas gracias a todos por su atención y no sé si hay algún comentario. Bueno, Jenny, gracias. Gracias por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya 6 en punto.